estimado telepensante, la línea roja, ¿cuáles son las líneas rojas que no se pueden traspasar en este proceso constituyente que continúa con el eterno retorno bien inventado por intelectuales como Carlos Peña, que le dieron una vuelta al artículo 142, gracias a los cuales hoy día estamos entonces de nuevo inmersos en esta situación en la que nos hubiera encantado salir y haber podido celebrar el 4 de septiembre como la liberación? ¿No es cierto? Aquí estoy con mi querida amiga Paula Cabezas, que nos acompaña de aquí hasta el final de este proceso. ¿Para qué decir Rosita Sánchez, que es la sabia en nuestro programa, tanto con B corta como con B larga, porque realmente la que nos da aquí la sabiduría para entender qué es lo que se está tejiendo, urdiendo, qué es lo que está pasando? Ella es exfuncionaria de la Cámara de Diputados, acuérdese usted, y trabajó en la última etapa de la Constitución, de la redacción de la Constitución del 80, y además también en la Convención Constitucional pasada. Y bueno, no requiere presentación Gonzalo La Carrera, que aquí con su análisis agudo nos va entonces a iluminar sobre las distintas votaciones que han habido. Les recuerdo, mi estimado televidente, por si no lo sabe, este programa lo grabamos el jueves en la mañana y por lo tanto las votaciones de hoy día no las vamos a poder incluir en nuestro análisis, pero así vamos jueves a jueves, nos haremos cargo el próximo jueves de lo que nos quede en el tapete hoy. Muy bienvenidos a los tres y gracias por estar en Esfera Pública. Así es, Gracias a muchas ti. gracias, gracias a ti, Vanessa. Qué bueno estar acá. Y yo, respecto al punto que tú acabas de decir, lo que se va a votar hoy día, creo que hoy día no van a haber sorpresas, porque creo que hoy día hay coincidencia absoluta entre Chile Vamos y Republicanos en la elección que tienen los padres sobre la salud, o que pretendemos tener todos los chilenos sobre la salud, sobre la previsión. Creo que es lo que se vota hoy día. Pero creo que es bueno que tú hayas aclarado de que este programa lo grabamos un poquito antes de saber el resultado de esas votaciones. Así que por eso va a faltar, pero va a estar en conversación, ¿no es cierto?, en el próximo programa. Ahora tenemos dos Sí. mundos que se nos están presentando para aumentar nuestra confusión, mi estimado telepensante, porque como este es un proceso tan claro, con reglas que todos entendimos y que se aplicaron tal cual como estaban redactadas, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerdan ustedes que en realidad los consejeros electos supuestamente no podían aportar nuevos capítulos, solamente podían discutir y aprobar? Bueno, todo ha ido cambiando, como decimos en Chile, la carga se arregla en el camino. ¿Qué te parece, Paula? Partamos contigo estas dos mundos que vimos respecto del viernes pasado, donde quedó el descalabro, todo se rechazó, y ahora que más o menos todo se aprobó. ¿Cómo ves tú estos dos A polos ver, que parece que sí, cómo lo veo yo? Yo creo que como lo ven todos ustedes también y quienes nos están oyendo. En el programa pasado yo llamé a tener paciencia, a poder esperar y no decretar el en contra de manera tan taxativa. Y después de ver el comportamiento en el pleno, que quedamos todos marcando ocupados, de ver que personas que habían dicho apoyo ciertas enmiendas y después se retractan, la verdad es que tú te das cuenta que estás metido en un campo político que descoloca absolutamente. Por lo tanto, todo lo que venga de aquí en adelante, nada me hace pensar que vayamos a lograr un buen texto. Independiente, y ayer fue un día realmente bueno, por decirlo así, porque en general todo lo que se aprobó ayer es una razón como para estar un poco contento. Pero no sabemos lo que viene hoy, no sabemos lo que viene mañana y no tenemos idea de qué interferencias pueden haber en el futuro. Así que seguimos esperando. Por ahora estoy muy preocupada y estoy viendo de mala manera lo que pueda venir en el futuro. No me da confianza y eso es un problema. Así que mientras mantengamos este programa, yo creo que a todo el mundo le va a servir para ir viendo el día a día qué es lo que acontece. Pero no podemos estar en este vaivén, o sea, debiera irse resolviendo definitivamente cada día lo que está en juego. Es lo pero que Paula, pienso, pareciera que vamos a ver. sí, pareciera que el republicano, no sé, Gonzalo pateó la mesa, salió José Antonio diciendo que dio una advertencia ayer en las votaciones, ¿no es cierto? Diciendo, ¿Mm? oye, a ver, espérense un poco, si esta cuestión sigue así, más o menos que fue una advertencia dura y votaron, aunque no todos alineados, porque tenemos a Gloria Hood y a la
señora Gallardo, creo que se llama, Sí, de son cuatro. Lorena, creo que se llama, Ujú. de RN, que están todo el rato votando en contra. Sin embargo, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasaría si al revés de lo que piensa la Paula, lo que nos está planteando, que es que estamos en el vaivén de un polo al otro polo, que esto genera mucha incertidumbre? En definitiva, lo que venga hacia adelante sea todo coherente, todo consistente, se aprueben las cosas, salgamos adelante. ¿Tú ves esa posibilidad? La pregunta es ¿para Eh, quién? ¿Para Para ti, quién? Gonzalo. No, la pregunta es ¿para quién es consistente? Ese es el Ah, gran dilema que está en juego en esta constituyente. Cada vez que Republicanos mejora una enmienda de los expertos, se pone más furiosa la izquierda. Y se pone más furioso Chile Vamos también, porque hay un sector de Chile Vamos que tiene un alma de centro izquierda, como Gloria Hood, por ejemplo, que es una persona que se ha transformado en absolutamente poco confiable, porque es de las personas, igual que la niña Lorena Gallardo, creo que es, y del ayer. mundo Luchans, el mundo Luchans, las razones de él son realmente una vergüenza. Sí. Él dice, es porque mis razones son que Republicano no se salga con la suya. O sea, mis razones son, no son razones de fondo, no tienen que ver con el fondo de lo que se está tratando. Creo que el mundo Luchanza es un abogado, pero él no está ahí para darse gustito. Él está ahí para, ¿no es cierto?, proteger que la constitución que salga sea lo mejor posible, no para tener una guerra de partidos. Las declaraciones que él da en la prensa me dan vergüenza. Decir que sus motivaciones son el que Republicanos no logre hacer lo que quiere hacer, pero no porque la norma sea buena o sea mala, o sea, no profundizan en eso. Y después Lorena Gallardo y Gloria Hood han demostrado ser personas que su alma está en la izquierda y que su alma está, que sus razones no obedecen a sus pulsiones de cuando firman. Firman con la mano y borran con el codo. Es decir, son personas que no tienen palabra, que su palabra vale nada, porque las enmiendas de unidad de propósito, habría que recordarle a las personas, son acuerdos tomados por sus partidos y coaliciones que tienen que ser respetados. Y Piñera, que es un especulador y que es un ajedrecista en términos políticos, convenció a uno de cada partido, a uno de Chile Vamos, a uno de Renovación y a uno de Bópoli, de votar en contra de alguna enmienda de unidad de propósito cuando lo estimen necesario para darle señales a la izquierda, para hacer este proceso transversal. Uno podrán decir, oye, me parece bien que haga eso, pero quiero decir que en el mundo real, cuando uno se compromete con una palabra y firma, esa palabra tiene que valer. Y asusados por Piñera, ellos están dispuestos a transgredir lo firmado. Ahora, ¿quiere decir esto que la Constitución está saliendo mala o buena? Yo realmente te quiero decir que no sé. Hoy día no sé porque hay cosas que son muy malas y si me permiten, me extiendo un segundo, como por ejemplo que los derechos de los pueblos originarios colisionan con lo ya aprobado del derecho de propiedad. Es decir, esta constitución, si es aprobada hoy día, podría dividir a Chile en dos o en tres. Podrían entrar en conflicto las propiedades mineras con los pueblos diaguitas y los pueblos originarios del norte, y podrían entrar en conflicto toda la macrozona sur, que la izquierda la llama Gualmapu y se toma hasta Argentina, con los derechos de propiedad de los agricultores. ¿Queremos un país en guerra entre agricultores y derechos de las comunidades ancestrales? No, no lo quiero yo. Yo no quiero que Chile sea dividido. Y eso va a confundir al Poder Judicial y va a confundir una de las principales razones de tener una constitución, que es, ¿no es cierto?, fijar las reglas del juego para que nosotros, bajo un Estado de Derecho, podamos vivir en paz, las minorías con la mayoría. Y eso ya está ahí, ya está consagrado, eso ya es una piedra que no la cambia nadie y que cuenta con la venia del comité de expertos, por alguna razón que no logro entender. Entonces, veo a partidos políticos y a políticos promocionando ideas que se han aprobado que no son tales. Por ejemplo, el exministro Edmundo Hermosilla, que me tiene entre sus contactos, me mandó una promoción felicitando porque la cueca y el rodeo habían quedado, que había que felicitar a su gremial, él participa en una gremial del sur, porque esos derechos habían consagrado, cuando todos sabemos que no quedaron consagrados. Le escribí y le dije, Edmundo, ¿por qué das por consagrado la cueca? No, porque se consagraron las tradiciones chilenas, de acuerdo a la iniciativa popular de norma que presentó su agrupación. Pero en ninguna parte de esa iniciativa popular de norma habla del rodeo y la cueca, habla de las tradiciones chilenas. Sí. Entonces, vamos a enfrentarnos
a mucha desinformación que va a hacer creer al electorado, sobre todo a la élite y a la gente que busca un acuerdo y que quiere, ven esto una posibilidad de lograr, ¿no es cierto?, estabilidad y certezas de cosas que aún son inciertas. Absolutamente, y qué es mejor que la Rosita para contarnos, sobre todo porque uno podría decir, aprovecho de informar, ¿no es cierto?, para los que no sepan, antes de darle el pase a la Rosita, que nos pueda también dar un feedback respecto de lo aprobado ayer. O sea, nosotros vimos que quedó mejor protegida la vida del que está por nacer, incluso en lo aprobado ayer, que lo que hay en el texto 2005. Vimos que se aprobó también el que bajo ciertas condiciones, personas mayores de edad que están en la cárcel puedan pasar sus últimos años si es que están enfermas en su casa. Vimos asuntos como, algo rarísimo, ahora sí el inmigrante ilegal va a poder ser expulsado, siendo que antes eso se había retirado, pero ahora finalmente quedó. Es decir, las buenas noticias de ayer son buenas noticias para todos nosotros en términos de que al menos la pelea por esas ideas, la batalla cultural se está dando. O sea, yo en ese sentido felicito desde acá a quienes están dando esa batalla. He visto muy buenos consejeros con muy buenos discursos haciendo defensa de nuestras ideas y eso también hay que reconocerlo, pero no nos deja tranquilos y yo sé que Rosita, tú respecto de esta intranquilidad tienes mucho que aportarnos. Mira, yo pienso en realidad que lo están utilizando como estrategia para confundir a la población. Así de simple. Porque el común denominador de las personas no se va a preocupar de investigar ni de averiguar qué es, por ejemplo, que nos hayan eliminado la legítima defensa, al no permitir la posesión de armas. La inmigración ilegal no me queda tan claro que sea vetada. Ahora, hay una contradicción vital entre el ser humano no es persona con el derecho de quien está por nacer. Ahora bien, el que hayan cambiado la conjunción que, por quién, desde el punto de vista semántico, lo deja mejor, porque se puede hablar de quién solo cuando se trata de las personas. Yo no puedo poner el Banco Central, quién ha determinado, porque no es persona. Ahí tengo que referirme a qué. El quién solo se utiliza para referirse a las personas. Eso estaría mejor. Pero ¿quién me asegura que todo esto vaya a concretarse en la nueva Constitución? Si tiene que tratarse por la comisión experta. Por lo demás, la soberanía queda sobre los tratados internacionales o no queda sobre los tratados internacionales. Existe a los derechos colectivos de los pueblos originarios colisiona absolutamente con el derecho de propiedad. ¿Quién nos garantiza que eso va a ser beneficioso para la población? Nadie. Entonces ya estamos encontrando obstáculos. Yo creo que, como bien dice Gonzalo, Sebastián Piñera ha tirado como una rueda de carreta para tranquilizar a la población entre tanto, para que después nos apruebe, pero démoslo de manera confusa, para que el pueblo no entienda lo que estamos tratando y solo vea que aquí hay puras cosas positivas. Desde el primer minuto, este es un proceso de partida ilegítimo y espurio. Eso por sobre cualquier otra consideración. Segundo, no necesitamos ninguna nueva constitución para resolver todos estos puntos, porque todos estos puntos pueden ser tratados por leyes por el Congreso. Todos estos no son objeto de materia constitucional. Además, el haber alterado los quórums para nosotros es gravísimo. Yo creo que lo que hay que reponer bajo cualquier circunstancia es el quórum de los 2/3, porque el quórum de 4/7 que dejaron para mí no me satisface en absoluto. Permite una constitución habilitante de partida, y eso yo no lo quiero. Y además, el derecho a la vida queda garantizado, pero bien relativo, porque resulta que nadie quiere, excepto los republicanos, que se elimine el derecho al aborto. Es más, quieren agregar el aborto hasta el último tiempo del embarazo. Hoy día se van a tratar todo lo relativo a la salud, la educación y esas cosas. El derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿va a quedar consagrado en la Constitución? ¿O nos van a dar otra caluguita como para consolarnos? Yo verdaderamente no tengo ninguna confianza en los consejeros constituyentes, no les atribuyo tampoco a ellos una autoridad moral, ni siquiera jurídica, porque a mí me ha decepcionado profundamente el constituyente Luis Silva, que partió diciendo que no había nada mejor que la Constitución de 1980 y se ha desdicho de lo que había dicho con anterioridad. Y así suma y sigue. Por lo demás, yo vuelvo a insistir,
que la nueva constitución no tiene otro propósito que implementar la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 es ni más ni menos que la destrucción de la civilización cristiana occidental con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Eso no los elimina nadie. Los pueden poner decorados armoniosamente, con florcitas, como quieran, pero eso no los quita nadie. Yo creo que quien Sí, podría darnos luces y la gobernanza global bajo la cual quedaríamos tampoco me la quita nadie. Entonces yo sigo teniendo razones para ir en contra a todo evento. sí, No yo creo quisiera, en nada de la buena fe que pueda manifestar. Yo creo que están, efectivamente, aquí el titiritero está manejando los hilos para que resulten las cosas más o menos acorde con lo que la gente quiere, pero a la hora de los que hubo él va a decir, no, aquí se hace lo que yo determino, porque Chile, vamos, está bajo el dominio y el arbitrio de Sebastián Piñera. Así de simple. El que no lo bueno, quiera reconocer es porque es ciego. no, sí, sobre el 55% de los candidatos a consejeros a este consejo fueron designados a dedo, eran piñeristas, o sea, fueron designados por él. O sea, está clarísimo que nosotros tenemos acá un presidente que no fue capaz de defender el país, que se lo arrasaron, que si no hubiera sido por la pandemia, hoy día estaría preso. Probablemente la extrema izquierda, la primera línea, lo hubieran agarrado, lo hubieran metido al chuncho, como se dice, porque lo hubieran acusado de violación a los derechos humanos, y para allá iban. Así, Piñera tuvo mucha suerte, entre comillas, respetando todo el dolor que puede haber generado, pero la pandemia en términos políticos a él le vino a ayudar, no cabe la menor duda, Sí. y lo que uno realmente quisiera es no ver a Piñera ni a Evelyn Matei, que ya llevan tanto tiempo en este tipo de negociados, metidos en el asunto, digamos, o sea, directamente. Es realmente, a uno le da vergüenza, porque al final son representantes, los consejeros supuestamente de la ciudadanía que los votó para, según el reglamento, una función, pero según lo que han ido haciendo, otra función. Ahora, yo entiendo el análisis de la Rosita y veremos qué pasa, porque aquí hay una hipótesis, ¿no? La hipótesis de la Rosita, Gonzalo, es que nosotros vamos a ver hacia el final que todo esto era un engaño, digamos, y que acá, un poco la línea de lo que decía la Paula, no, nunca vimos de habernos confiado, etcétera. Bueno, yo voy a hacer el rol de la inocente paloma que confía un poco más que ustedes, digamos, ¿no? Y sí, he visto un esfuerzo que, a mí me gusta al César lo que es del César. Cuando alguien está metiendo la pata, bueno, avisarle, creo que estás metiendo la pata, pero también cuando alguien hace un buen trabajo, decírselo. Y yo creo que aquí hay una defensa de las ideas. Yo vi, Rosita, también a uno de los consejeros decir, nuestro objetivo es llegar a la prohibición total del aborto. O sea, ellos están diciendo, nosotros vamos para allá. Y me encanta que sean así, me encanta que digan las cosas, no que, ay, es que entonces nos van a prohibir, nos van a odiar, no vamos a tener votos para... Súper bien, así que he visto una actitud en ese sentido que me parece que es destacable. En lo que refiere a la colisión, la principal que estamos viendo entre, digamos, los artículos, es esto de los derechos colectivos, efectivamente, que como decía Logan en una entrevista que le hice ayer, el ex convencional, el tema es que si los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derechos indígenas, en el caso que se reconozcan sus derechos colectivos, tienen primacía por sobre la legislación nacional, entonces estamos realmente muy mal porque existe estos tratados el tratado 1541, 1544, qué sé yo, que son de descolonización, oígalo bien, estimado telepensante, de la ONU. Yo me voy a meter a estudiarlo ahora, de esto yo tuve noticia ayer recién, y entonces si es que esos tratados estuviesen por sobre, imagínense solamente el concepto, tratado de descolonización. O sea, está claro que lo que está alertando Gonzalo y Rosita en esta materia es de una gravedad mayor. O sea, esa es una batalla que de alguna manera se van a tener que hacer cargo si es que las cosas no son como la Rosita está planteando, que es que todo esto son como juegos de luces para que nos confundamos, pero esto es algo de lo que se van a tener que hacer cargo sí o sí. Yo realmente no sé, digamos, no me queda claro que todo sea tan estratégicamente calculado por un señor Piñera y que esté cocinado y que esté listo. Me parece que hay que dar el beneficio de la duda, pero si lograran resolver este tema de los derechos colectivos y también el de la descentralización, si ustedes leen el articulado, perdón que me extienda un minuto, pero si ustedes leen el articulado de la descentralización, a mí francamente me impacta lo que se ha planteado ahí, porque es una especie, uno diría, de plurinacionalidad que le entrega a la Sí, autonomía completa a las comunas,
desancla y desarma la estructura nacional, digamos, desde cierta centralidad. Yo estoy de acuerdo que requerimos de cierta descentralización, pero aquí hay otro punto que a todo el mundo se le ha pasado un poco de largo y me gustaría preguntarle a Paula qué opina. Mira, Paula, resulta que al principio todos se han rechazado acá artículos que a mí me parecen muy importantes. El inciso 2 del artículo 11 que decía que todo acto que promueva la violencia es contrario al orden institucional. Esto fue rechazado y generará las responsabilidades y sanciones establecidas en la Constitución y la ley. O sea, logró solamente 4 votos a favor este artículo. Solo 4 votos a favor. Imagínense lo que es eso. También se rechazó que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración del Estado. Todos los consejeros presentes se abstuvieron, por lo que se rechazó. O sea, a ver, nosotros tenemos un problema gravísimo acá. ¿De dónde sale todo este proceso? ¿No salió un golpe de Estado de gente que estaba quemando las ciudades? O si no, el 18 de octubre nosotros estaríamos en esto. ¿Cómo es posible que solo 4 consejeros hayan apoyado un artículo que sanciona un nuevo golpe de Estado de parte de los revolucionarios de extrema izquierda? No lo entiendo. ¿Qué piensas tú, Paula? Bueno, a mí también me parece sumamente, o sea, es como casi irracional, pero en definitiva, qué es lo que están apoyando ahí? Esa es la pregunta. ¿Y quiénes, en definitiva? Y esto se condice mucho con lo que se está viviendo, digamos, justamente en términos de derechos humanos, frente a lo que viven, voy a ir derecho al grano, lo que viven los militares. Yo creo que aquí detrás de todos estos personajes hay algo en contra de, definitivamente lo voy a decir, de los militares. Cuando están hablando de la enmienda, esta iniciativa popular de norma que hace referencia a los 75 años y estos beneficios de poder cumplir su condena en domicilio, nadie dijo que esto se refería a los que están condenados tras la reja, digamos, los militares, pero sin embargo todos se abocaron a eso. Es como una persecución por todos lados. Y eso a mí me hace mucho ruido, me hace demasiado ruido. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Ahora con respecto a lo que está sucediendo en el Pleno, eh, yo me atrevería a decir que efectivamente no vamos a ver buenos resultados, que nos están dorando la píldora, porque no hay con ciertas cosas que podrían ser las demandas que van a entrar en lo que es las demandas sociales, las demandas de del inicio de todo esto. Y en definitiva, no vamos a lograr tener una constitución mejor que la que tenemos. Y como dice la Rosita, todo lo que está hoy en el tapete y que realmente le importa a la ciudadanía, todo eso puede ser por la vía legal, por ley. Por lo tanto, sigo a la espera. Y es más, desde ayer yo no sé si ustedes saben que existe este grupo, o sea, este movimiento MOVE dentro del Partido Republicano, y está haciendo un llamado así duro para sus militantes que no van a transar. En este caso tenemos presente aquí a nuestra panelista, a la Rosita, y como ella hay varios, y están haciendo este llamado. Y ese llamado por algo, o sea, de aquí, antes de que antes que se dé el resultado final de esto, ya tener la decisión tomada de que el Partido Republicano va a votar en contra. Y es por algo. También saben lo que está sucediendo. Y eso tiene que ser respetado. Entonces, veamos lo que va a suceder. Sí, no veo salida en esto, eso es la verdad. La desconfianza se ha hecho cargo de que esto no esté funcionando como debe. Y se va a Mira, sembrar esa desconfianza en todo, ¿cierto? yo quisiera No, si ahondar no, en el sí, punto, sí. porque ayer Rojo Edwards pidió que la militancia que está disconforme con lo que está ocurriendo dentro del Consejo Constituyente se manifieste mediante una carta vinculante, que se la envíe a la militancia y que la militancia se pronuncie si está a favor o en contra del proceso. Y hasta donde yo entiendo, la mayoría de la militancia está en contra. Yo pertenezco por lo menos a 10 grupos de chat republicanos. Ayer eliminaron a 3
de los respectivos chats por pronunciarse en contra. Eso para mí es absolutamente arbitrario. Ya lo habían hecho conmigo antes, lo habían hecho también con Sergio Truco. Pero a mí, ¿quién me asegura que en esa votación que es vinculante y que la va a manejar la directiva, me vayan a dar los resultados reales? Porque cuando fue la elección de los cabilderos, que es la única elección a la que tenemos derecho los militantes republicanos, porque una vez que son elegidos esos cabilderos, ellos eligen el Tribunal Supremo y además ellos eligen la comisión política y los candidatos a todos los cargos. Y cuando nosotros fuimos en la lista de UMUV como candidatos al cabildo, y la lista 2, que era la de José Antonio Caz, nos trató de traidores, porque lo que queríamos era democratizar el partido, que es el propósito de cualquier partido político, que sea lo más democrático posible y que se consulte a las bases, porque las bases son las que hacemos los partidos, no las directivas. Nunca tuvimos un resultado. Supimos que la lista nuestra sacó 952 votos y la otra 20.000, pero no supimos resultados ni por región, ni por comuna, ni por distrito. Nadie nos dio ese resultado, de manera que, por muy vinculante que sea este proceso al que está llamando Rojo de Edwards, y por mucho que la militancia se pronuncie, a mí nadie me asegura que me van a decir la firme, en buen castellano. Yo ya desconfío ya. Sí, complicado, Gonzalo. Absolutamente. Veamos o sea, en el fondo acá lo que se está arriesgando, en el caso de que se avance con el en contra, a pesar de este tipo de éxitos, que podrían ser luces o podrían ser realmente avances, es la unión del partido. No sé cómo lo ves, Gonzalo, tú eso. A mí no me gustaría mucho meterme en el tema del partido porque no me atañe, no estoy republicano. Creo que el conductor del bus, un militante, un voto, es el peor conductor posible, básicamente porque su interés es más un interés personal que un interés político. El Rojo de Adovers quiere ser la primera facción y destruir un partido que hasta aquí ha sido homogéneo. Vamos a discutir por qué ha sido homogéneo, pero yo igual que Vanessa quiero reconocer de que en definitiva se está tratando de hacer la pega bien y que en la medida que ellos ejerciendo su mayoría puedan ofrecernos un mejor producto que el que tenemos, habría que ser necio para quedarse en que yo apoyé el rechazo cuando sacó el 22%, que esto fue ilegítimo, para no aprobarlo. Si hace un mejor país, yo estaría dispuesto a cambiar mi postura y votar a prueba, pero dudo que ello vaya a ocurrir por lo que estoy diciendo de que en el fondo cuando entran normas que colisionan, y quiero explicar un poquito aquí, la población en general se va a ir a lo eminentemente práctico. Me respetaron el derecho a elegir la educación de mis hijos, me respetaron que mis fondos de previsión fueran míos, personales, inembargables y heredables, me respetaron, ¿no es cierto?, mi derecho a la salud y que yo pueda escoger si estoy en FONASA o si estoy en Estado. Esas son cosas que son palpables. Pero hay cosas que la gente no sabe, el común de la gente, y que no lo ve como importante, no porque no lo sea, sino porque no entiende la importancia que tiene, que son lo que decía Vanessa hace un tiempo atrás, los otros articulados que van a hacer que este país se entregue en bandeja su soberanía a la ONU, a la Agenda 2030 y al globalismo. La población en general no está todavía en ese nivel de teorización. Y por lo tanto, las normas realmente importantes son aquellas que nos quitan soberanía y que hacen que el pueblo tenga menos posibilidad de escoger a sus representantes, de que su voto valga más porque podamos cambiar una ley que después no vamos a poder hacerlo porque en definitiva ya está definida por algo supraconstitucional. Entonces, creo que este partido es muy injusto para los que quieren votar en contra, porque las razones para votar en contra son tan fundamentales y tan importantes que la gente que las sepa, pero la gente común y corriente no va a lograr hacer esa segunda derivada con normas que son importantísimas. Y respecto al Partido Republicano, efectivamente hay una fractura, porque efectivamente la mayoría de los republicanos votaron por el partido que le ofreció en rechazo y en contra, y creen que este proceso es ilegítimo y se retrotraen hacia atrás. Pero lo que va a quedar en los últimos 2 meses es lo que está encima de la mesa, no lo que pasó para atrás, no lo que pasó el 18 de octubre, no el estallido social, es lo que tienen para ofrecer. Y ahí es donde yo veo que va a haber mucho engaño de lado y lado respecto de los beneficios de este proyecto. Y creo que Republicanos tienen un temor muy grande
a bajarse del proceso como se está bajando la izquierda para no ser tildados de votan igual que los comunistas, votan igual que los frente amplistas. Son extremos. Esa teoría, y lo he dicho antes, de que republicanos tienen la obligación de conducir este proceso al éxito, es una falacia enorme, Totalmente. es un engaño. Republicano no tiene por qué hacerse cargo de nada. Lamentablemente, algunos se compraron ese discurso y sientan la responsabilidad. Yo siento que el que tiene la mayoría es porque tiene la representación ciudadana para ejercer esa mayoría. Y hay muchos comentaristas de amarillo, de centro izquierda, panelistas de televisión que influyen en la opinión de estos constituyentes y les hacen creer de que la mayoría de ellos no vale en la medida que no trancen todo lo que ellos quieren que trancen. Es un chantaje emocional el que republicano no debiera caer. Afortunadamente, ayer fue un buen día, el viernes fue un mal día, no sabemos cómo va a ser el día de mañana, pero lo que este proceso no está trayendo es certezas. Y a mí yo quiero recalcar que la incerteza de dejar un país dividido en tres, donde los derechos colectivos originarios tengan una colisión con los derechos de propiedad, es un tema que puede provocar temor y mucha violencia. Y por lo tanto creo que mientras no se zanje eso, a mí me deja en una situación de intranquilidad a los empresarios forestales, agrícolas, ganaderos, madereros, y todos esos, debería dejarlos súper intranquilos. A los ciudadanos que viven en paz en la macrozona sur y en la zona norte, donde hay inmigración ilegal y donde cualquiera te puede tomar, porque recordemos que no quedó, se borra, por lo tanto no lo vamos a poder ver, pero no se aprobó la norma que sancionaba la trata de personas y la inmigración ilegal, se aprobó otra. Entonces, hay cosas que quedan como incompletamente nombradas, que parecen una cosa, pero que traen adentro un caballo de Troya. Entonces, yo quiero guardar mi legítimo derecho a dudar, pero sí quiero decir que no estoy cerrado al rechazo porque sí. Pero creo que en este programa nosotros tenemos la obligación de informar lo bueno y lo malo y que la gente saque sus conclusiones y no ponernos a ultranza a decir que esto es malo porque partió de la violencia. Yo creo que ya estamos en este proceso que es el tercero, ¿no es cierto? Que el primero fue el plebiscito de entrada que nos rechazaron, 22% de rechazo, después vino, ¿no es cierto? Pero creo que debemos seguir nosotros tratando de construir patria con patriotismo y reconocer lo bueno que están haciendo los consejeros republicanos y también criticarles lo malo que están haciendo los otros. Porque vimos que, por ejemplo, Luis Silva, diputado republicano, Luis Sánchez, dijo, hasta aquí la Constitución, como se ha votado, y se habían votado muy pocos artículos, ya es mejor que la Constitución actual. Esa cuestión no la puede decir una persona seria, responsable y parlamentario sin haber leído toda la Constitución, porque Así genera es. una inducción al voto apruebo. Después sale Romero, Agustín, diciendo que podrían votar en contra. Y después sale Rojo Edwards pidiéndole a la directiva que se pronuncie y que se pronuncie en base a la votación popular de los militantes. Yo creo que esa votación popular de los militantes no va a ocurrir nunca, porque de ocurrir saldría que ganan el rechazo. Y por lo tanto, eso que está empujando el Rojo Edwards, no creo, mira, no creo que vaya a salir, pero tampoco creo que le haga bien al partido. No creo que, no creo que sea el momento de fraccionar. Yo creo que hay que dejar en libertad de acción a los militantes y en libertad de conciencia para poder escoger. Y para eso está el programa nosotros, para que ellos puedan discernir si hay cosas que para ellos son líneas rojas inclaudicables o hay líneas rojas que son absolutamente negociables. Para mí, el quedar sometido a la soberanía extranjera es irrenunciable. Para mí, que el derecho de propiedad no quede establecido con la claridad absoluta de que las comunidades y pueblos originarios no van a reclamar propiedades y van a iniciar un proceso de descolonización es intransable. Así que, no sé, pues, ¿cuáles son tus líneas rojas, Vanessa? Sí, lo que me pasa, mira, yo tengo libros acá, por eso es que me moví, de Juan Claudio Sanauja, Poder Global y Religión Universal. Este señor es un cura, se lo digo a todos nuestros telepensantes, para que estudió muchos años el tema del avance del globalismo y el reemplazo de la cultura cristiana occidental
por este ecocentrismo que está asociado a la vida sostenible, a la Agenda 2030, etc. Entonces, lo que yo le quiero avisar a la gente de republicanos, que yo sé que no tienen por qué estar enterados de todas estas cosas, es que acá está la evidencia empírica, con todos los informes que, Juan Claudio Sanabuja recogió de la ONU y del trabajo de la ONU con mujeres en países musulmanes, donde les instalan métodos de aborto igual. Y no les interesa la legislación en un país musulmán en contra del aborto. La ONU va por todo. Ese es el punto. Entonces, la línea roja que está planteando Gonzalo, la Rosita, y que tengo claro que para la Paula también es una línea roja, que es el tema de la soberanía, ¿no? Aquí tenemos globalistas versus soberanistas, y vemos los dos discursos, el de Boric y el de Bukele, y ahí es donde queda clarísimo que ese es el nuevo mapa político. Lo que les quiero avisar es que si es la soberanía la que está sobre el sartén, a pesar de que efectivamente el articulado quedó igual al que está respecto a la soberanía de los tratados internacionales, quedó lo mismo que lo que tenemos en la Constitución de 2005, lo entiendo. Pero resulta que hay otras formas para debilitar la soberanía. La inmigración ilegal es una forma, los pueblos indígenas con sus derechos colectivos es otra forma, porque tú le empiezas a dar relevancia a grupos dentro del país que están protegidos por tratados de derechos humanos internacionales. Y entonces, desde esos grupos tú disuelves la capacidad del soberano, de la nación. Sí. Y eso es lo que están haciendo con el tema de los indígenas, que siempre están usándolos, por supuesto, porque aquí no hay ninguna preocupación por el pueblo indígena. Si los que más votaron. ¿Vale algo? La poca importancia que le da Evópolis y un sector de Renovación Nacional a la democracia representativa. Es decir, esto de forzar que los pueblos originarios tengan escaños reservados o que la paridad de salida sea un tema que todavía creo que no está resuelto porque no está el sistema político, son temas que rompen la democracia representativa y le entregan el poder indirectamente a los organismos internacionales, porque ellos son los que controlan estos grupos de interés que obtienen estos privilegios al romperse la democracia representativa. Y al romperse la democracia representativa, no todos tenemos un voto que pese lo mismo. Y no todos los candidatos valen lo mismo. Y por lo tanto, cuando Evópoli, a través de Hernán Larraín o a través de la Gloria Hood, quiere privilegiar un grupo de interés, es porque están persiguiendo ellos objetivos personales. Esta casta política no está realmente negociando una constitución para usted. Si eso es lo que hay que entender. Desde el inicio y ahora y siempre vigente, esta casta política está, y esto incluye a todos, es transversal, está negociando para ellos. Y por eso es que es otra razón que yo siempre he tenido para rechazar, porque en definitiva aquí quien sale siempre mejor parado son los monopolios y los monopsonios y los oligopolios de la casta política. Y es por eso, eso explica el divorcio aparente que hay entre el electorado de un partido político y la directiva de ese partido político. Entonces, aquí es donde estamos viendo muchos huérfanos de sus directivas en los distintos partidos, sobre todo en Chile Vamos, y de alguna manera ya se empiezan a escuchar ruidos fuertes en republicanos, tanto así que los chats que yo pertenezco, el hermano de Vanessa Kaiser incipientemente ya empieza a aparecer en redes sociales como la alternativa que tiene el Partido Republicano de conservar sus ideas matrices y de poder defenderlas. Así que no me extrañaría, 2 años y medio para una elección es mucho tiempo. Hubieron hechos relevantes en la última encuesta. Aumentó el rechazo y cayó la popularidad de José Antonio Kast como candidato. De hecho, ya no es el segundo en la lista, sino que pasó a ser el sexto en la lista. Y por lo tanto, el electorado republicano se empieza a asustar, se empieza a decir, oye, me voy a quedar sin representación en las próximas elecciones si la directiva no cambia de rumbo. Y por lo tanto empiezan a surgir, bueno, ¿y quién será entonces? Y el quién será entonces que yo he escuchado más veces es Johannes Kaiser. Entonces, eso es lo que empieza a pasar cuando las directivas no interpretan a sus, ¿cómo se llama?, simpatizantes
y a sus militantes. Así que yo creo que 3 años para jugársela que Evelyn va a ser la presidenta o que Kass va a ser el presidente es demasiado tiempo como para especular. Y yo lo dejo con eso porque tenemos que, este proceso, inevitablemente, este proceso constituyente para la casta política está irremediablemente ligado y es funcional a sus objetivos personales de poder. Y por lo tanto aquí no se trata necesariamente de hacer una nueva y mejor constitución, sino que se trata de cómo a través de este proceso los partidos políticos quedan mejor posicionados para tener más poder. Ya, Y ahí es pues, donde nace la desconfianza de la gente que queremos eventualmente ir ahí en hay contra. una razón súper potente como para decir este proceso, no, No, acá de yo decir tú, sí, Gonzalo. sí. No podría estar más de acuerdo con Gonzalo porque todo lo que él ha dicho se ciñe estrictamente a la verdad. Exacto. Este proceso simplemente le conviene a la casta política, no al pueblo. El pueblo no lo pidió. El pueblo definitivamente el 4 de septiembre de 2022 dijo rechazo. Y la casta política decidió apropiarse del rechazo para crear un proceso nuevo, espurio, completamente. Porque lo que quiere la población es tranquilidad, quiere paz, quiere que se cumpla la legislación. Y para eso basta con voluntad política de los congresistas para sacar adelante leyes que sean beneficiosas para la población. Y para ninguna de ellas se necesita una nueva constitución. Es que además hay otro punto importante. La casta política sigue siendo la misma. Entonces, mucha gente está decidiendo que van a votar el 17 de diciembre en contra y de ahí en adelante se van a dedicar a votar nulo a todo. Lo que me parece un despropósito, porque no puede haber política si no hay clase política. Pero la gente, la mayoría de la población ya no quiere votar por los mismos, ni de Chile Vamos, ni de republicanos, excepto la izquierda, porque la izquierda está siempre cuadrada con sus dirigentes. Pero la gente de Chile Vamos y del Partido Republicano desconfía de sus líderes, porque sabe que lo único que les motiva es la avidez por el poder y por el dinero. El único que ha propuesto que se bajen las dietas es Gonzalo de la Carrera. ¿O me equivoco? ¿Alguien más lo ha secundado? Nadie. Sí, la Pamela La, Giles. la Pamela Giles, Curiosamente, está de lo más ¿cierto? alineada. Está de lo No, más lo que bien, pasa es que pero fíjate, La Pamela está capitalizando todo ese descontento en contra de Oye, la pero casta política. claro, y lo está haciendo bastante ella bien. es una mujer bastante inteligente, Sí, así que y de un tiempo a esta Pero parte da está susto, ¿eh? como, Da da, susto. sí, claro que da o sea, susto. Acuérdate que ella estaba a favor de un gobierno en la primera línea, no se nos olvide esa Así es. cuestión. Así no sé que, por eso. bueno, estamos cerrando porque ya, sí, Oye, una cosita chiquitita. Solamente, yo no solo estoy de acuerdo con que se rebajen los sueldos a los 10 ingresos mínimos mensuales, pero estoy de acuerdo con algo que es más fundamental todavía, que haya un ¿Qué? puro periodo para los parlamentarios, uno Yo puro. también. Porque Sería eso los salvaje. disocia, los diferencia de sus directivas de turno y los hace votar por convicciones y no por conveniencia. Hoy día Precisamente. los parlamentarios están aterrorizados con las directivas. Saben que su pega depende de que lo lleven de candidatos en la próxima elección. Y para que los lleven de candidatos tienen que ser los mocitos de las directivas. No pueden tener opiniones propias. No pueden tener objeción, porque ese es un tema que se aprobó ayer, la objeción de conciencia individual e institucional. Por ejemplo, un médico que no quiere hacer un aborto porque considera que Aborto. está matando a alguien. Una institución como Christus, por ejemplo, que tiene raíces, ¿no es cierto?, cristianas y Cristiano. católicas, no quiere que en sus instituciones, en sus hospitales, hayan médicos que practiquen el aborto. Eso yo lo llevo a partidos políticos. Digo, cuando la objeción de conciencia es que yo no tengo que votar como creo y como pienso y como prometí, sino que tengo que votar de acuerdo al negocio que mi directiva está haciendo para, por ejemplo, les voy a decir una cosa, pasaron cosas en la Cámara de Diputados el año pasado, en votaciones donde la UDI votó raramente, que era sospechoso, o donde diputados UDI se arrancaban de la sala para no votar, Para no y yo votar. miraba y observaba a quién caminaba por los pasillos del hemiciclo. El senador Coloma. Tengo el legítimo derecho a pensar que cuando un senador habla y habla con parlamentarios es para lograr algo. Resulta que hay veces que las testeras de las corporaciones, el Senado y la Cámara de Diputados pasan por negociar votaciones. Es decir, si el partido quiere ese cargo, tiene que hacerle concesiones a la izquierda o al gobierno para lograr ese cargo.
Entonces, no todo aquí se trata de mejorar su nivel de vida. Aquí hay muchos negocios que escapan a nuestra visibilidad y que tienen que ver con posibilidades de poder. Y este proceso constituyente es más de eso. Así es, totalmente de Bueno, acuerdo. mis estimados, hemos tenido un programa intenso. Yo solo los quiero dejar con dos preguntas en el fondo. Es cierto lo que está diciendo Gonzalo, pero también es cierto que esa paz de la que habla la Rosita no es posible en un país en el que quienes representan al 30% de la izquierda dura patean el tablero, nos queman las ciudades, nos dan un golpe de Estado y nos destruyen el país completo y lo entregan a los organismos internacionales. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hacer con esa izquierda? Porque todo este proceso tiene que ver con esa pregunta. ¿Le vamos a dar una solución democrática a este problema? ¿Cuál es el problema? Nadie decía nada, hasta que al final ahora empiezan a decir que era un golpe de Estado. Entonces, efectivamente, esto es de la clase política y para la clase política, porque los ciudadanos no dieron un golpe de Estado, salieron algunos digamos, a protestar legítimamente por una situación que ya no era sostenible en muchos, que lo único que hizo fue empeorar con todas estas cuestiones de las agencias, etcétera, ¿no es cierto? Pero que, no, que el Estado está fallido, que el Estado no funciona, que les quitan plata, no les dan nada a cambio, ya, todo eso era entendible. Pero nadie salió a protestar de ese millón de personas que estaban dando un golpe de Estado. Eso lo hizo otra gente, digamos, ¿no? Y hoy día tenemos a los aliados de esa gente gobernando. Entonces, lo que yo los dejo pensando es lo siguiente. Obviamente que si yo fuese parte de la clase política en este momento, tengo dos opciones. Si no soy golpista, obviamente. ¿Qué hago con los golpistas? Esa es la pregunta. Una, busquemos la solución democrática, lleguemos a acuerdos, lo cual es absurdo No hay con de acuerdo gente con la que, izquierda. de acuerdo, pero Rosita, este es el punto. El punto es que, ¿por qué esa ultraizquierda ha tenido legitimidad y apoyo? Porque hay mucha gente en la centroizquierda que es demócrata, en el mundo de los empresarios, incluso en el ciudadano de a pie que dice, sí, pues no pueden gobernar con una constitución que era de Pinochet. No les podemos pedir eso. ¿Ok? Entonces, lo que se quiere resolver con una nueva constitución es quitarle el piso y la legitimidad que tiene esta extrema izquierda para hacer las cosas que hace. Porque al final, ¿cómo los vamos a acusar si están bajo una institucionalidad que al mismo tiempo fue de el torturador y el violador y el este y el otro? Eso es lo que se quiere resolver acá, para que no nos perdamos en el mapa. La otra fórmula es con una ley de defensa de la democracia. Sí, así es simple. Así O es. sea, o tú a esta gente les das, supuestamente, dentro del imaginario, dicen ya, tengamos una nueva constitución, ya no tienen excusa y no van a tener legitimidad para ser apoyados por nadie en su intento golpista, qué sé yo, entonces podremos aplicar la ley del Estado de Derecho. Creen, ¿eh? Porque yo creo que esto no funciona así, pero creo que en su cabeza funciona así. Y el otro escenario es decir, bueno, no hubo caso, no quisieron respetar nada, ni siquiera respetaron la nueva constitución que salió del propio proceso que ellos armaron, entonces no nos queda otra que meterlos presos. Pero el problema de Chile, no nos olvidemos, este es un problema político y de casta política, sí, ustedes tienen razón, pero es un problema de todos nosotros, porque si queremos paz y seguridad, gente que te da un golpe de Estado tiene que tener la presa. Ese es el punto. Y resulta que acá lo que hemos hecho es darles pensiones de gracia. Qué bonito, ¿no? Mientras los carabineros y a los militares los metemos presos. Entonces, mi estimado telepensante, el problema que hay detrás de esta superficie, de esta discusión de los artículos y de la nueva constitución y qué sé yo, no lo estamos tocando, no nos estamos haciendo cargo. Y a mí me preocupa enormemente. Los dejo con esa reflexión para que sigamos analizando cómo vamos en adelante. Un abrazo grande, gracias por estar en Esfera Pública. Al tremendo aporte ahí sumamos en reflexión y con eso vamos también aportando a la ciudadanía, a que se vaya forjando, ¿no es cierto? Gente consciente, ciudadanos empoderados, como se dice, y eso es muy importante en nuestro país para lo que venga. Chao, chao, muchas gracias a las Bueno, tres. nos Beso. Chao, vemos. Un abrazo. gracias. Adiós.